Buenos días, señores efectivos policiales de la Comisaría PNP Santa Isabel. Hoy vamos a participar de la capacitación sobre el tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, organizado por la Defensoría del Policía en coordinación con la Comisaría PNP Santa Isabel. Damos la bienvenida al doctor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía. Adelante, doctor Ruiz. Señor alférez de la Policía Nacional del Perú, Irving Arturo Sánchez Ramón. Señorita abogada Claudia Rosas Simas, abogada de la Defensoría de Policía. Señores efectivos de la Comisaría de Santa Isabel, muy buenos días. La Defensoría del Policía del Ministerio del Interior cumple una serie de competencias en defensa de los derechos fundamentales de los y las integrantes de la Policía Nacional del Perú que se encuentran en situación de actividad, de disponibilidad, en retiro, con discapacidad, pensionistas y derechohabientes. También vela por los derechos del personal del sector interior. En el ámbito de sus competencias y funciones en materia de salud y orientación legal, la Defensoría del Policía organiza también capacitaciones dirigidas al personal policial, las mismas que se realizan mediante charlas y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, como el evento de esta mañana, del cual tengo el privilegio de dirigirme estas palabras. En ese marco y en cumplimiento de lo programado dentro del Plan Operativo Institucional 2022 de la Defensoría del Policía, se ha previsto la realización de una capacitación virtual sobre el tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Policía Nacional de Perú. En tal sentido, expreso mi agradecimiento al señor mayor PNP Elmer Martín Suta Arbildo, comisario de la Comisaría PNP Santa Isabel, y a ustedes, señores efectivos policiales, por su valioso tiempo. Mi reconocimiento por su abnegada labor que cumplen día a día a favor de la seguridad ciudadana y el bienestar social de la comunidad bajo la jurisdicción de la Comisaría de Santa Isabel. La Defensoría del Policía y mi persona, en mi calidad de director general, estamos a su entera disposición para atender y orientar sus requerimientos y solicitudes que considere necesario absolver en beneficio de sus derechos fundamentales. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Seguido, damos pase al alférez PNP Irwin Arturo Sánchez Ramón, oficial de patrullaje, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, alférez Sánchez. Buenos días con todos los presentes. Gracias de antemano, señor doctor Eder Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Pueblo, con la señora abogada Claudia Rosa Simas, abogada de la Defensoría del Policía, a los señores y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional de la Comisaría de PNP de Santa Isabel. En nombre de la Comisaría de Santa Isabel y en representación del señor comisario el mayor PNP Elmer Martín Sutarbildo, les agradecemos de antemano por las charlas de capacitación de que se van a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, alférez Sánchez. A continuación, presentamos a la doctora Claudia Rosas Simas de Sousa, asesora legal de la Defensoría del Policía, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo el desarrollo del tema Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Adelante, doctora Rosas. Muchas gracias, Vivian. Señor doctor Eber Ruiz Vargas, director general de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Señor alférez PNP Irwin Martínez Sánchez Ramón, oficial de patrullaje de la Comisaría Santa Isabel de Caraguayllo. Señoras y señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría
PNP Santa Isabel de Caraballo. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Es para mí un placer y un honor poder asistirme a ustedes esta mañana para poder compartir con ustedes algunos alcances en torno a lo que es la prevención y sanción del hostigamiento sexual. En concreto, lo que es la prevención y sanción del hostigamiento sexual dentro de los órganos policiales. Bien, para dar entonces inicio a esta presentación, permítanme por favor ubicar mi PPT para poder comenzar. Vivi, por favor, ¿me confirma si se ve? Sí se ve, doctora Claudia. Ya, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a trabajar lo que es prevención y sanción del hostigamiento sexual y nos vamos a enfocar a este tipo de violencia, pero al procedimiento de atención y sanción dentro de los órganos policiales. Entonces vamos a revisar brevemente qué cosa dice la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y luego nos enfocaremos al procedimiento especial. Y veremos y revisaremos qué dice la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú respecto de esta modalidad de violencia. Bien, entonces, lo primero que hay que decir es que el hostigamiento sexual es una modalidad de acoso y en general cuando nos referimos al acoso estamos haciendo alusión a una forma de violencia que supone que una persona por cualquier medio, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, puede ser físicamente o incluso virtualmente, hostiga, asedia, molesta, vigila o persigue a otra persona sin su consentimiento, generándole una disconformidad o un malestar que puede alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración un elemento, que aquí es sin su consentimiento, o sea, cuando el consentimiento, cuando la otra persona, digamos, acepta, entonces no podríamos hablar de acoso, ¿no? Bien, entonces el acoso, así entendido de manera general, tiene diferentes tipos o se manifiesta a través de diferentes formas y va a adquirir definiciones distintas en base a el lugar donde se manifiesta y hacia quién está dirigido. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, el acoso escolar o el bullying, que es aquel acoso que se produce en las relaciones dentro de los centros educativos, ¿no? Luego tenemos el acoso laboral o moving. Igual, es una forma de acoso, es una forma de ejercer violencia dentro del ámbito laboral. Luego tenemos el acoso sexual callejero, es decir, es una forma de acoso que tiene connotación sexual y que se produce dentro del ámbito público, ¿no? Dentro de los espacios públicos. Y finalmente podemos también identificar el ciberacoso, que igual es una forma de violencia que supone asediar, molestar, fastidiar a una persona, pero utilizando los medios virtuales. Y esto es algo que no debemos perder de vista, porque a propósito de la pandemia, todas las personas hemos tenido que interactuar utilizando la virtualidad, ¿no? Recordemos que durante el 2020 y 2021 estuvimos en cuarentena y tuvimos que hacer trabajo remoto, los chicos tuvieron que trabajar, digamos, utilizando la virtualidad. Entonces, es importante considerar que el acoso no solamente se tiene que dar, digamos, con dos personas a través de contacto físico, sino que también se puede generar un daño que puede alterar la vida cotidiana de una persona a través de las redes sociales. Bien, entonces, el acoso es importante señalar que desde el año 2018 se ha constituido como un tipo penal, es decir, como un delito, ¿no? O sea, en concreto, a partir de la promulgación del decreto legislativo 1410, se introducen modificaciones al Código Penal que incorporan tipos penales que sancionan los actos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Y recordemos que esta incorporación al Código Penal de estos tipos penales surge o digamos se da a partir de un contexto muy lamentable, ¿no? O sea, ustedes recordarán que hubo el caso muy lamentable de una chica que estaba siendo acosada por un ex compañero de trabajo y que finalmente la roció no recuerdo si era querosene, pero la cosa es que la quemó, ¿no? Y producto de las quemaduras la chica falleció. Entonces, hasta antes de este lamentable suceso, el acoso no estaba tipificado como un
delito, ¿no? A partir de ello es que se introducen estas conductas que son consideradas como delito. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque el acoso que se produce en el ámbito concreto, en el ámbito laboral, puede ser sancionado desde un proceso o a partir de un proceso administrativo disciplinario, pero también, ¿no?, a través de un proceso penal. Entonces, es importante que tengan en consideración que el acoso sexual o el acoso que tiene connotación sexual que se produce dentro de las relaciones laborales puede ser denunciado, investigado y sancionado por dos vías: la vía del procedimiento especial administrativo disciplinario y por la vía del proceso penal, ¿de acuerdo? Y esto lo tienen que tener ustedes en cuenta no solamente porque pudiera producirse en el ámbito de sus relaciones laborales, sino porque como policías y policías además que trabajan en una comisaría, puede formar parte de sus funciones recepcionar una denuncia de acoso sexual, chantaje sexual o difusión de imágenes y materiales audiovisuales de contenido sexual. Muy bien. Entonces, para mencionarles brevemente qué cosa dice el Código Penal respecto de lo que es el acoso sexual, o sea, el delito de acoso sexual. Dice que quien, por cualquier forma, ¿no? Recordemos que cualquier forma puede ser incluso utilizando la virtualidad. Vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, nuevamente, sin su consentimiento, para llevar a cabo actos de connotación sexual. ¿No?, o esta será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años e inhabilitación según corresponda, ¿no? Se señala también que igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o comunicación, ¿no? Como les decía. Entonces, nuevamente, señalar que en el ámbito del acoso sexual, ¿no?, lo que es importante tener en consideración es que sin el consentimiento de la persona, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ver más adelante, vamos a desarrollar más adelante a qué se refiere y qué supone, qué implica un acto de acoso que tenga connotación sexual. Entonces, para diferenciarlo del acoso, para diferenciar el acoso del acoso sexual, entonces veremos que en el caso del acoso, el bien jurídico que se protege es la libertad, en tanto que en el caso del acoso sexual, lo que se protege es la libertad sexual o la indemnidad sexual si se trata de menores de 14. Y esto es la libertad que tiene toda persona de poder decidir con quién, dónde y cuándo entablar algún contacto íntimo o algún contacto que tenga contenido sexual. El acoso, por otro lado, se señala que o en todo caso, se hace referencia a que la vigilancia, que hostigar, que fastidiar, que asediar, tiene que hacerse de manera reiterada, habitual o continua. En tanto que en la modalidad de acoso sexual, es decir, del acoso que tiene contenido sexual, lo que se señala es que puede ser reiterado o no. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que basta con que se produzca una sola vez. El detalle está en que esta modalidad de fastidio, de hostigar, tiene que tener un propósito, ¿no? Y el fin es de tener algún tipo de gratificación sexual de la persona que dirige los actos de hostigamiento hacia quien, hacia quien quiere o de quien quiere obtener la gratificación sexual, ¿de acuerdo? Y ambos, tanto el acoso como el acoso sexual, coinciden, ¿no?, en que esta modalidad de violencia, ¿no?, que supone perseguir, vigilar, etcétera, es sin el consentimiento de la otra parte, ¿ya? Entonces, el acoso como tal, ¿no?, que no carece de contenido sexual, que atenta contra la libertad individual, puede alterar y altera la vida cotidiana de la víctima. En tanto que el acoso sexual no necesariamente altera la vida cotidiana de la víctima ni su rutina, pero sí que atenta y afecta contra su autonomía y su libertad sexual, ¿no? O sea, en buena cuenta, lo que diferencia entonces el delito de acoso con el delito de acoso sexual es que el delito de acoso sexual está dirigido a vulnerar, o mejor dicho, vulnera o atenta la libertad sexual, ¿no?, de quien lo sufre. Y puede producirse una sola vez para que sea considerado como tal. En tanto que el acoso vulnera la libertad de la persona
y se debe hacer de manera reiterada o habitual, alterando su normal desarrollo o su vida cotidiana. Bien. Entonces, vamos a centrarnos, habiendo hecho este preámbulo, vamos a centrarnos ahora en lo que es el acoso sexual laboral, es decir, el acoso que tiene connotación sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales. Y esta modalidad de acoso está denominada o definida en nuestro ordenamiento legal como hostigamiento sexual laboral. Entonces, cada vez que ustedes escuchan hablar de hostigamiento, ¿no? Tengan en consideración que esa es la forma como la ley define el acoso sexual que se produce en el ámbito de las relaciones laborales y también dentro de las relaciones estudiantiles. Entonces, lo primero que hay que decir en torno del hostigamiento sexual laboral es que es una de las modalidades o manifestaciones de violencia más frecuentes dentro del ámbito laboral y que puede afectar tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas sobre su ocurrencia, sabemos que son las mujeres quienes más lo sufren, pero hay que decir, sin embargo, que las estadísticas no necesariamente reflejan la verdadera dimensión del problema. ¿Y esto por qué? Porque precisamente como se produce en el ámbito de unas de relaciones laborales o relaciones estudiantiles, muchas veces esta forma de violencia se produce dentro de una relación donde hay jerarquía o donde hay poder, donde generalmente la persona que ostenta mayor poder o que está en una posición privilegiada es quien realiza los actos de hostigamiento hacia la persona que está en una posición o de subordinación o digamos, más vulnerable, ¿no? Entonces, en razón, digamos, esta vulnerabilidad, en razón a que aquella persona que se encuentra en una posición jerárquica de inferioridad puede tener represalias o consecuencias negativas de expresar el hostigamiento, es que muchas veces las víctimas callan, ¿no? Y callan porque precisamente tienen miedo a las represalias, tienen miedo a las consecuencias que la denuncia pudiera generar en su situación laboral y en el caso de los órganos policiales, en el desarrollo de su carrera profesional, ¿no? Recordemos que a diferencia, por ejemplo, de una abogada o de un abogado, ¿no? Que puede ejercer el derecho en distintos ámbitos, tanto en el ámbito público, tanto en el ámbito privado, puede ir a una empresa, luego trabajar en otra, ¿no? Cuando una persona toma la decisión de ingresar a la institución, a las instituciones de las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional de Perú, tiene una apuesta de línea de vida, ¿no? Tiene una apuesta de carrera, ¿no? O sea, tiene esta expectativa de ingresar como alférez y terminar como general, ¿no? En el caso de los oficiales, en el caso de los suboficiales, como ingresar como suboficiales de tercera y culminar como superiores. Entonces, hay una línea de carrera por la que hay una apuesta de vida, ¿no? Entonces, frente a esta, digamos, línea de carrera o apuesta de vida, evidentemente una persona dentro de la institución policial que sufra hostigamiento sexual, pues se lo pensará dos veces, ¿no? Porque no solamente es que pueda afectar su situación actual, sino que puede tener un impacto negativo en toda su línea de carrera dentro de la institución policial. Entonces, es importante tener en consideración el miedo de las consecuencias que la denuncia puede generar para la persona que está viviendo el acoso, el miedo a las represalias. ¿Por qué? Porque de ustedes conocer una situación así, tienen que plantearse cuál sería su reacción, ¿no? Cómo, de qué manera ustedes reaccionarían si es que acaso una compañera o un compañero toma la decisión de denunciar una situación de hostigamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si son ustedes las víctimas de hostigamiento, ¿no? Entonces, es importante considerar la particular situación que se vive o que viven las víctimas de hostigamiento sexual dentro de la Policía Nacional del Perú. Muy bien. Entonces, las consecuencias, además de las que hemos señalado, es decir, las consecuencias que pueden impactar negativamente en la situación laboral de la persona, son de diversa índole, ¿no? Porque una persona que es víctima de acoso, de hostigamiento, de violencia, puede verse afectada, ¿no? En su psique, en su psicología, incluso también en su salud física, ¿no? Porque sabemos que a propósito de un hecho de violencia que además si se produce de manera reiterada, las personas pueden llegar a somatizar, ¿no? Entonces,
puede impactar, digamos, puede generar depresiones, puede generar dolores de cabeza. Esto puede tener un impacto además en el desempeño profesional y laboral de la persona que sufre el hostigamiento y, cómo no, además puede tener un impacto nocivo y negativo en todo el ámbito de trabajo, ¿no? Generando además que dentro del grupo de trabajo o del trabajo en equipo las cosas ya no funcionen tan bien como antes, ¿no? Porque se genera un clima de desconfianza. Y cómo no, las consecuencias también pueden ser de índole económico, porque evidentemente si una persona que es hostigada en el trabajo toma la decisión de salir del trabajo porque ya no soporta la violencia, esto evidentemente impacta en su economía. Muy bien. Entonces, hay que tener en consideración que el hostigamiento vulnera, ¿no?, la libertad que tiene toda persona de trabajar en un ambiente seguro y en igualdad de condiciones. Vulnera también la libertad a decidir dónde, cuándo y cómo tener un contacto sexual, ¿no?, de manera, como les decía, autónoma y haciendo uso de la capacidad de toda persona adulta, ¿no? Muy bien, entonces, esto para que tengan en consideración la normativa, ¿ya? Hay una ley, que es la ley 27942 desde el año 2003, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que es la que define qué es el hostigamiento sexual, define también cuáles son las distintas manifestaciones del hostigamiento sexual y establece cuál es la política tanto de prevención como sanción del hostigamiento sexual dentro del Estado peruano, señalando que este puede producirse en el ámbito de las relaciones privadas, pero también en el ámbito de las relaciones públicas, dentro de los espacios laborales y también dentro de los espacios estudiantiles. Luego tenemos el reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo 014-2009-MIMP, que es que hay que decir que este reglamento es un reglamento que ha sido actualizado, porque el mismo año que se promulgó la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, también se promulgó el reglamento. Hay que señalar que el reglamento actual, el que fuera aprobado en el año 2019, hace unas ligeras variaciones respecto del procedimiento, respecto a la definición del hostigamiento sexual y de sus distintas manifestaciones. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y en concreto también plantea o introduce ciertas modificaciones respecto del procedimiento de atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito de la Policía Nacional del Perú. Muy bien. Y finalmente, como normativa especial, tenemos la Directiva 017 del 2012, que regula las normas y procedimientos para la prevención del hostigamiento sexual en los órganos policiales y no policiales. Esta es una directiva del Ministerio del Interior. Sin embargo, hay que decir, porque es importante también aclararlo, que la directiva actualmente, o sea, si bien está vigente, está un poco desfasada porque desde el año 2012 a día de hoy han habido muchos cambios dentro de la normativa, dentro de la legislación policial. Entonces, bueno, sin embargo, resulta útil porque plantea cuáles son, por ejemplo, las medidas de protección que se pueden conceder y otorgar a favor de las víctimas y cuáles son, entre otras cosas, los medios probatorios que se pueden ofrecer en el marco de un proceso de investigación dentro del ámbito administrativo. Bien, entonces vamos ahora a desarrollar lo que es el marco conceptual, o qué cosa, a qué nos referimos cuando decimos hostigamiento sexual en el ámbito de las relaciones laborales. Entonces este es el concepto que está establecido, definido en el artículo 4 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que, bueno, es muy similar a lo que hemos visto al tipo penal de acoso sexual, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que el hostigamiento sexual, ¿no?, como ya hemos dicho, es una forma de violencia que se configura a través de una conducta que es de naturaleza o connotación sexual o sexista. Luego vamos a ver con detalle a qué nos referimos con sexual o sexista, que es no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil u humillante, pudiendo afectar su actividad o situación laboral, docente formativo de cualquier otra índole. Y dice la norma, ¿no? En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Basta, y lo recalco y lo reitero, basta con que la conducta contra el hecho, ¿no?, de connotación sexual se produzca
una sola vez para que ya sea considerado como hostigamiento sexual. Y además también dice la norma que no se requiere acreditar el rechazo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no es necesario que una persona que está siendo hostigada sexualmente exprese, ¿no?, de manera indubitable su rechazo, sino basta con que no lo desee. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Bueno, esto precisamente en atención a estas relaciones o al marco bajo el cual o a los contextos bajo los cuales se puede desarrollar el hostigamiento, ¿no? Como les había dicho en un inicio, muchas veces las víctimas callan porque tienen miedo, ¿no?, a las consecuencias negativas que la denuncia pudiera suponer sobre su situación laboral. ¿Y esto por qué? Porque generalmente en el marco de una situación laboral hay o existen relaciones de jerarquía o de verticalidad, donde una parte puede tener mayor poder sobre la otra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ejemplos, un gerente, la secretaria, un coronel, la suboficial, ¿no? Es fácil pensar o ponernos en los zapatos de una persona que está en una posición jerárquicamente de subordinación o de inferioridad, lo difícil que debe ser para esta persona expresar el rechazo, ¿no? Porque puede tener vergüenza, puede tener miedo, no solo que esto pueda afectar su situación laboral, sino que puede haber una sanción de por medio, ¿no? Puede además tener miedo que cambie su situación laboral, por ejemplo, en el sentido de que la puedan rotar a otro lugar. En fin, o sea, en el marco de una relación laboral se pueden generar una serie de condiciones negativas para la persona que es víctima de hostigamiento sexual, en caso denuncie y en caso, evidentemente, la persona que tenga más poder abuse del poder que tenga, ¿no? O sea, por supuesto no quiero decir que esto sucede en todos los casos, sino que en base a la casuística y en base a la relación tan particular, o mejor dicho, en base a este contexto tan particular del hostigamiento sexual, generalmente cuando se produce en una relación de verticalidad o de jerarquía, es que precisamente quienes han legislado se han puesto, ¿no?, en este caso y han decidido señalar que para que se produzca el hostigamiento basta con que la persona no lo desee, es decir, basta con que atente contra su libertad sexual. Muy bien. Entonces, son 3 elementos los que podemos identificar o distinguir del hostigamiento sexual. La conducta, vamos a ver más adelante cómo puede manifestarse esa conducta, ¿no? Puede ser, adelantamos que puede ser conducta física, verbal, no verbal, pero esta conducta debe ser de naturaleza o de connotación sexual y que además sea rechazada o, como les decía, no deseada. Y acá es importante decir, vuelvo a reiterar, que cuando 2 personas adultas, ¿no?, haciendo uso y ejercicio de su autonomía, de su capacidad, ¿no?, deciden libremente tener un intercambio de contenido sexual, vale, ¿no? Son 2 personas adultas que hacen uso y ejercicio de su libertad. El detalle está cuando otra persona, en función a su cargo, en función a la posición que tiene, ya sea una posición jerárquicamente de poder, en función, digamos, al poder que puede influenciar sobre aquella persona que quiere someter, intenta, ¿no?, quebrantar su libertad para gratificarse sexualmente. Entonces, esto en buena cuenta es lo que se quiere o lo que se busca prevenir y sancionar. Es que no puedes someter ni doblegar a otra persona para obtener una gratificación sexual. O sea, vulnerar o atentar contra su libertad sexual. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos referimos en concreto cuando hablamos de conducta de naturaleza o de connotación sexual? El reglamento señala que la conducta de naturaleza sexual está referida a los comportamientos que pueden ser físicos, verbales o no verbales, u otros de connotación sexual, como por ejemplo los comentarios o las insinuaciones, ¿no? O sea, como por ejemplo, ay mamita, qué rica, que me encanta, qué buena que estás, qué rico tus pechos, por ejemplo, ¿no? Observaciones o miradas lascivas, pero también la exhibición o exposición de material pornográfico. Además, ¿no?, estas son, digamos, conductas que son verbales, ¿no? Pero también se contemplan las conductas físicas, como por ejemplo tocamientos, roces, acercamientos
Y luego ya exigencias o proposiciones sexuales, incluso el contacto virtual. Entonces, vemos que las conductas de naturaleza o de connotación sexual pueden ir desde lo más leve, ¿no? Una mirada, hasta lo más grave, ¿no? Que es ya tocar, forzar, intentar someter a otra persona para obtener un favor sexual de su parte. Entonces, decíamos que podían ser conductas no verbales, ¿no? Como miradas, conductas verbales como comentarios, ¿no? Chistes inapropiados y conductas físicas, roces, tocamientos. Y el código entonces nos plantea que el hostigamiento sexual se puede manifestar de estas formas, ¿no? Le vamos a ir desde lo más leve hasta lo más grave, ¿no? Entonces, habíamos dicho, uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, escritos o verbales, que incluyen las insinuaciones sexuales, las proposiciones sexuales, los gestos obscenos, la exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Entonces, acá hay que tener en consideración, ¿no? Que, por ejemplo, el hostigamiento también puede configurarse o puede, digamos, materializarse cuando, si yo utilizo las redes sociales como, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Empiezo a difundir imágenes, videos que tengan contenido sexual, ¿no? Eso es una forma, de acuerdo a la norma, de hostigamiento sexual. Luego están los acercamientos, ¿no? Pasamos, digamos, decíamos que desde lo más leve hacia lo más grave. Luego ya están los acercamientos corporales, roces, tocamientos, u otras conductas que tengan, ¿no? De naturaleza física y que tengan connotación sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Entonces, a ver, también acá hay que hacer la distinción y la diferencia. Cuando nosotros decimos de connotación sexual, básicamente a lo que nos estamos refiriendo es que la persona que ejerce las conductas intenta obtener algún tipo de gratificación sexual, algún tipo de placer sexual, ¿no? De parte de quién o de parte de quién, digamos, está dirigiendo las conductas. Y nuevamente, reitero, cuando estas prácticas, cuando estos intercambios se dan entre dos personas adultas que están haciendo uso y ejercicio de su capacidad, de su autonomía y de su libertad, entonces no podríamos estar hablando de hostigamiento. Lo otro que hay que decir también es que no todos los acercamientos físicos, acercamientos corporales son hostigamiento, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo que siempre planteo. Si yo me entero que hay un compañero que está pasando por un mal momento, ¿no? Que de repente algún familiar ha fallecido y me acerco para darle un abrazo de pésame, evidentemente esto no se configura como hostigamiento sexual porque carece de ese elemento que es el de la connotación sexual. ¿Qué quiere decir? Que no está la intención de obtener algún tipo de placer o de gratificación sexual, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, además, el reglamento nos, digamos, recoge 3 manifestaciones más de hostigamiento sexual que aquí sí que implican que quien ejerce estas conductas tiene una posición de superioridad, que de alguna manera le da poder para realizarlas. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, la promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto de su situación actual o futura a cambio de un favor sexual, ¿no? Entonces, evidentemente, esta persona que promete que va a haber, ¿no? Que su situación laboral va a mejorar a cambio de un favor sexual, de alguna manera tiene un poder que la víctima no tiene, ¿no? Tiene una injerencia sobre ella que le permite intentar doblegar, ¿no? Su voluntad, su autonomía a cambio de un favor sexual. La segunda manifestación dentro de estas formas de hostigamiento que antiguamente se les conocían como típicos es ya la amenaza. O sea, no es solamente que te prometo que voy a mejorar tu situación laboral, sino que te amenazo, ¿no? Entonces, si tú no te sometes, ¿no? Yo te voy a despedir, te voy a bajar el sueldo, te voy a rotar, te voy a sancionar, ¿no? Entonces, nuevamente, en este caso, hay implícitamente esta persona que ejerce la amenaza tiene una posición de poder que le permite, a través de hacer este mal uso del poder,
doblegar la autonomía, la voluntad, la libertad de la persona respecto de quién intenta obtener gratificación sexual. Y finalmente, ¿no?, ante la negativa, también el reglamento plantea que otra de las manifestaciones del hostigamiento sexual puede ser el trato ofensivo o hostil, ¿no? Entonces, te he rechazado, como me rechazaste, te sanciono, como me rechazaste, te voto, como me rechazaste, te bajo el sueldo, ¿no? O en el caso, digamos, de un contexto estudiantil, como me rechazaste, te califico con 0, ¿no? Entonces, fíjense que estas conductas o estas manifestaciones no suponen, digamos, contacto físico, sino que es una persona que tiene poder y que a partir del mal uso de ese poder intenta doblegar, ¿no?, la autonomía, la libertad de la persona de quien quiere obtener una gratificación de índole sexual, un favor sexual, un placer sexual. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que el hostigamiento sexual, de acuerdo a la ley, es una conducta que tiene connotación sexual o sexista, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre connotación sexual y connotación sexista, porque hay una distinción. Sexual, nuevamente, repito, es aquella conducta que está orientada o dirigida a obtener una gratificación o un placer sexual de cualquier tipo. En tanto que la conducta sexista, de acuerdo al reglamento, supone o se refiere a los comportamientos o actos que promueven o refuercen estereotipos en los cuales mujeres y hombres tienen ciertos atributos, roles, y se desenvuelven en espacios propios, ¿no?, de un sexo respecto del otro. Y generalmente estos estereotipos refuerzan la subordinación, ¿no?, de un sexo respecto del otro. El sexismo, en buena cuenta, se refiere a aquellas prácticas o actitudes que prometen un trato diferenciado, ¿no?, de las personas en razón de su sexo biológico, del cual, ¿no?, se asumen ciertas características, atributos, que generalmente están asignados de manera opuesta o dicotómica. Vamos a ver con ejemplos prácticos a qué nos referimos con una conducta de naturaleza sexista. Supongamos que, ¿no?, en la mañana de un día lunes estamos todos en formación porque va a haber cambio de turno, ¿no? Y todos nos encontramos en el patio de la comisaría, ¿no? Y de pronto un compañero, el suboficial Jorge Pérez, se pone a llorar, así, ¿no?, a llorar, ¡guau, guau, guau! Y el compañero que está al lado le dice, oye, cállate, no llores, pareces una mujer, pareces maricón, no llores. Entonces, ¿qué está pasando? Que este chico, bueno, por la razón que fuera, estaba pasando por un mal momento, estaba pasando por mucho dolor y no se aguantó y se puso a llorar, ¿no? Y frente a este hecho, que es tan natural, tan humano como el de expresar dolor, expresar sufrimiento a través del llanto, ha habido una conducta, una reacción, ¿no?, que ha intentado de alguna manera reprimir este sentimiento, que además, ¿no?, asignándole una característica, que es la de no seas maricón, no seas bebita, no seas llorón, ¿no? Como que si el hombre, por el hecho de ser hombre, no pudiera llorar o no pudiera expresar sus sentimientos, que solamente las mujeres o los maricones pueden llorar, ¿no? Entonces, esta cosa que puede parecernos tan simple o tan sin importancia, en el fondo supone una conducta de naturaleza sexista, porque en buena cuenta está reprimiendo, discriminando a un varón que lo que hace es llorar. ¿Y qué cosa está haciendo? Además le está comparando con una mujer, como si ser mujer por un lado fuera malo, ¿no? Como si expresar las emociones como las expresan las mujeres fuera malo. ¿Y es por qué? Entonces, ¿y por qué se considera sexista? Precisamente en atención a que a hombres y a mujeres, en función al sexo con el que hemos nacido, se nos han asignado ciertos roles, ciertas características, ciertos atributos que son diferenciados. A los varones, por ejemplo, o de los varones, por ejemplo, se espera que siempre sean fuertes, que siempre sean valientes, rudos, que utilicen la razón sobre la emoción y que no expresen sus emociones, porque eso se considera como un signo de debilidad.
En el momento que expresan sus emociones, más bien son sancionados, ¿no? Se les reprime. Y muchas veces se les reprime calificándolos como mujeres, porque precisamente la masculinidad se construye en oposición a la feminidad, ¿no? Entonces, este tipo de conductas, este tipo de comentarios se consideran sexistas. Y lo propio, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a una mujer que igual en una formación, ¿no? Donde están todos los compañeros, vamos a suponer que el comisario hace una consulta y ella decide, ¿no? Levantar la mano para dar su opinión. Y el colega que está al lado le dice, oye, cállate, ¿tú qué vas a hablar? Eres una mujer, la mujer es a la cocina. Igual, ¿no? Entonces, por el hecho de ser mujer, ¿no? Este tipo de comentarios lo que está haciendo es sancionando que ella trabaje en un espacio público como la policía, ¿no? Y más bien está reforzando un estereotipo de que las mujeres, ¿no? El espacio de las mujeres primordialmente es el espacio privado y que su actividad es la del cuidado a través de la cocina, ¿no? Entonces hay que tener en consideración este tipo de comentarios que muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Pero sin embargo, detrás de estos comentarios, detrás de estos chistes, ¿no? Hay una sanción, ¿no? Hay una crítica a quien se sale de lo que se espera de un sexo y del otro. Y hay que tener en consideración que muchas veces más bien está reforzando un estereotipo, ¿no? O sea, una idea muy simple de lo que se espera de una persona y que además hay que tener en consideración y no perder de vista que esta idea muy simple nos puede llevar a la discriminación o al prejuicio. Es decir, a limitar, a restringir, a excluir a una persona solo en base al sexo con el que han nacido. A excluir a un hombre de sentir emociones y de llorar solo porque es hombre. A excluir el espacio físico donde una mujer desarrolla sus actividades solo porque es mujer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, habiendo desarrollado lo que es el concepto del hostigamiento sexual, tengan en cuenta que estas manifestaciones que hemos visto del hostigamiento sexual se encuentran tipificadas también en la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, como infracciones graves y muy graves que atentan contra la disciplina, el servicio policial y la ética, y que incluyen sanciones que van desde los 11 días de rigor hasta el pase a la situación de retiro. Vamos a ver en un momento, vamos a ver cuáles son. Tenemos la infracción grave 35, que supone hacer insinuaciones, gestos, proposiciones obscenas, usar términos de naturaleza o connotación sexual, verbales o escritos, o por cualquier otro medio, ¿no? Entonces, por WhatsApp, por mensaje de texto, a través de las redes sociales, y que resulten ofensivos. La sanción es de 11 a 15 días de rigor. Luego tenemos la infracción muy grave 32, que implica, ¿no?, realizar proposiciones indecentes o insinuaciones o requerimientos de contenido sexual a cambio de favorecer u otorgar ventajas o dar un trato preferente a procedimientos establecidos, ya sea que esté dirigido a personal de la Policía Nacional del Perú o incluso a postulantes de las escuelas de formación o en general a cualquier persona que tenga interés en el resultado de una gestión o trámite que se desarrolle en un órgano policial. Y la sanción va de 1 a 2 años de disponibilidad. Luego tenemos la infracción muy grave 107, que ya implica o supone coaccionar o amenazar a alguien de la policía a cambio, ¿no?, intimidándolo, sometiéndolo o presionándole con un trato hostil para condicionarlo, ¿no?, como habíamos dicho, para quebrantar su autonomía, su libertad a cambio de un favor sexual. Y la sanción que establece el régimen disciplinario es el de pase a la situación de retiro. También tenemos la infracción muy grave 96, que supone acercarse corporalmente con roces a otra persona para ejecutar tocamientos de contenido físico sexual, ¿no?, y que tiene una sanción que va desde los 6 meses a 1 año de disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en consideración que estas manifestaciones que están recogidas en el reglamento y la ley de prevención de sanción del hostigamiento sexual
tienen hay infracciones que se equiparan a estas manifestaciones que están tipificadas en la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú y que tienen una sanción disciplinaria, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, adicionalmente, tengan en consideración que en el ámbito policial la norma establece que el hostigamiento se puede configurar independientemente de que existan jerarquías o grados entre la persona presuntamente hostigada o la persona presuntamente hostigadora. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que puede producirse en una relación de verticalidad, pero también de horizontalidad. O sea, no necesariamente para que se configure como hostigamiento tiene que ser de una persona que ostente un mayor grado o que tenga mayor jerarquía. Puede darse también entre pares, ¿no? En relaciones horizontales. También dice la norma que el hostigamiento sexual puede configurarse dentro o fuera del horario laboral o dentro o fuera del ambiente de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensemos que en la comisaría de Santa Luzmila, el suboficial de tercera, Juan Pérez, ¿no? Un día sábado que está en su casa, le manda un WhatsApp a su colega, la suboficial de tercera, Isabel Benítez, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué estás haciendo? Aquí descansando. ¿Y tú qué estás haciendo? También descansando. Y él le pregunta, ¿y ya estás echada en tu cama? Sí, estoy echada en mi cama. ¿Y qué te has puesto? Y ella, no es nada, mi pijama. ¿Y cómo es tu pijama? Y ella, normal, ¿no? Y luego el pata, de la nada, le manda una foto de él sin ropa. Entonces, ¿es un acto de hostigamiento? Sí, porque es una conducta, ¿no? Que se utiliza un medio virtual que tiene connotación sexual, ¿no? Está difundiendo imágenes de contenido sexual, connotación sexual, además, ¿por qué? Porque hay un intento de obtener una gratificación sexual entre dos compañeros de trabajo. ¿Se configura como hostigamiento sexual? Sí. ¿Se está produciendo dentro del ambiente de trabajo? No. ¿Se está produciendo fuera del ambiente de trabajo? Sí. Pero está regulado como hostigamiento sexual porque se produce entre dos personas, ¿no? Que están unidos o vinculados en un mismo ambiente de trabajo. Entonces recuerden nuevamente que para que el hostigamiento se configure como tal, puede darse en personas o entre personas en las que haya grados y jerarquías o personas, digamos, que ostenten el mismo grado de jerarquía. Pero además puede producirse dentro o fuera de la jornada laboral o dentro o fuera del ámbito de trabajo o el ambiente de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, también dice la norma que está comprendido todo el personal en situación de actividad y disponibilidad, así como el personal policial en situación de retiro, siempre que los actos se hayan producido, o las infracciones, perdón, se hayan producido mientras, ¿no?, el personal policial se encontraba en situación de actividad o disponibilidad. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora rápidamente cuál es el procedimiento especial. Les había dicho entonces que el acoso sexual es un delito, por tanto, es posible que pueda ser denunciado. Y esto, ya les decía, que en el caso de ustedes, tienen que tenerlo en consideración porque ya sea que ustedes sean víctimas de hostigamiento o conozcan a una persona que sea víctima de hostigamiento, pueden orientarle que puede denunciar penalmente, pero además como policías, como parte de la función que ustedes ejercen dentro de la comisaría, ustedes deben de recibir todas las denuncias por acoso sexual que lleguen a su jurisdicción. Muy bien. Y teníamos de otro lado el procedimiento administrativo disciplinario, que en el caso de la policía se va a regir de acuerdo a lo que señala el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en el marco de las infracciones que hemos identificado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento especial? La ley nos dice que para el trámite de la denuncia en la Policía Nacional del Perú se aplica, ¿no?, lo que establece la ley general o la ley de marco, ¿no?, la ley de prevención de sanción del hostigamiento sexual, la 27942, teniendo en consideración u observando las disposiciones de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a los plazos que ésta prevé. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento? El procedimiento se inicia con la presentación de la queja o la denuncia. Entonces, la persona presuntamente hostigada, o incluso un tercero, si tiene conocimiento del hecho, puede presentar la queja o la denuncia de forma verbal o escrita ante su superior jerárquico, ante la Defensoría del Policía
o ante el órgano competente, que en el caso de la Policía Nacional es Inspectoría General de la Policía o Inspectoría Descentralizada según corresponda. El procedimiento además señala la norma que puede iniciarse de oficio cuando por cualquier medio, ¿no?, se tome conocimiento de las situaciones de hostigamiento sexual bajo responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Regresemos al ejemplo de la comisaría de Santa Isabel, ¿no?, donde el suboficial Pérez hostiga a la suboficial Benítez. Si es el caso que el oficial responsable de la comisaría toma conocimiento de estos hechos de hostigamiento, ¿no?, de acuerdo a la norma, bajo responsabilidad, él, ¿no?, el responsable de la comisaría o la responsable según corresponda, tiene la obligación de poner en conocimiento a la autoridad competente de que se están produciendo estos hechos de hostigamiento, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente quien denuncia es la víctima, ¿no?, la persona presuntamente hostigada, puede ser incluso un tercero. ¿Y qué necesitan para presentar la denuncia? Bueno, se necesita el nombre de las personas, ¿no?, el nombre de la persona presuntamente hostigadora, el cargo que desempeña, la función que realiza la persona quejada, y además una descripción de los hechos, indicando, ¿no?, las circunstancias, el tiempo y el lugar. Y vamos a ir, perdónenme que me salte, a los medios probatorios, ¿no?, porque lamentablemente por la naturaleza de esta forma de violencia muchas veces es difícil acreditarla, ¿ya? Entonces es importante visibilizar cuáles son los medios probatorios que se podrían presentar, ¿no? Cualquier documento público o privado. Yo les cuento que en mi actividad profesional vimos un caso de hostigamiento sexual donde como prueba lo único que teníamos eran posits, esos papelitos amarillos, ¿no? Y al final con eso fue suficiente para acreditar el hecho de violencia, ¿no? Entonces vale cualquier documento público o privado. También grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, WhatsApp, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros. Pero también se pueden presentar como pruebas pericias psicológicas o psiquiátricas. ¿Y esto en atención a qué? A que, puesta la queja o la denuncia, el órgano que recibe la denuncia tiene un plazo de un día o 24 horas para poner a disposición de la víctima los servicios de atención médica y atención psicológica a fin de que se proteja su integridad física y psíquica. Entonces, ¿por qué es importante, si ustedes tienen o toman conocimiento de un hecho de hostigamiento, tener en consideración que se debe poner a disposición de la víctima los servicios de atención de salud y atención psicológica? Tengo un minuto, ya. Porque pasando por este tipo de servicios es posible solicitar, ¿no?, un informe, ¿no? Y en los informes se puede dar cuenta, por ejemplo, cuando una persona está pasando por una situación de estrés postraumático a causa o a consecuencia de un incidente o incidentes reiterados de hostigamiento sexual, ¿de acuerdo? Entonces, también se puede aportar como medio probatorio el informe o la pericia psicológica. En general, podemos aportar cualquier medio probatorio idóneo, ¿no?, para la verificación de los hechos de hostigamiento, o cualquiera que busque acreditar, ¿no?, los hechos o producir en las personas que lo están investigando certeza de que aquello que se ha denunciado es verdadero. Y cómo no, se puede presentar la declaración de terceros, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar, mencionarles que tanto la directiva como el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual plantean una serie de medidas de protección que se pueden otorgar a favor de la víctima con la finalidad de proteger su integridad física y su integridad psíquica, ¿no? Entre ellas, la rotación de la persona presuntamente hostigadora, pero también la rotación de la persona presuntamente hostigada a solicitud de la misma. O sea, si la persona está presuntamente siendo hostigada, solicita que la cambie, ¿no? Entonces, puede solicitarse, puede producirse la rotación.
se pueden también solicitar ante la autoridad competente el otorgamiento de garantías personales para la presunta víctima y su entorno familiar. Bien, y hay que decir también que el reglamento actualmente señala que estas medidas de protección podrían también concederse u otorgarse a favor de los terceros, es decir, de aquellas personas que van a testificar en el marco de este procedimiento administrativo disciplinario, mientras el procedimiento dure. Muy bien. Entonces, decirles que si tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna información que no haya quedado clara al respecto, ¿no? Siempre nos pueden contactar a través de todos nuestros medios, a través de la página web, que les invitamos a que la puedan visitar para que puedan además conocer todas las actividades que desarrollamos, que es www.defensorialpolicía.mininter.gov.pe. Pueden escribirnos también a contacto defensoría@mininter.gov.pe o llamarnos a la línea de orientación gratuita al 0800-116-15, ¿ya? Y permítanme terminar con esta reflexión. Conocer acerca de cuáles son los mecanismos de prevención y sanción del hostigamiento sexual resulta sumamente útil cuando ustedes como policías ejercen la función de recibir las denuncias y iniciar el proceso de investigación. Pero también resulta útil porque, como hemos dicho, el hostigamiento es una de las expresiones o manifestaciones de violencia más frecuentes dentro de las relaciones laborales. Y podría pasar que en algún momento ustedes sean testigos de un hecho de esta naturaleza. Entonces, pregúntense, ¿cuál sería su reacción? ¿Cómo responderían si son testigos de un hecho de hostigamiento? ¿Se solidarizarían con la víctima? ¿Le pasarían la voz a quien está ejerciendo los hechos de hostigamiento? Porque a veces bastaría con decirle, oye, ella no quiere, no desea, ¿no? ¿Animarían a aquella persona que está siendo víctima de hostigamiento sexual a que denuncie? ¿Qué pasaría si ustedes son víctimas de hostigamiento sexual? ¿Cómo les gustaría que sus colegas, que sus compañeros, que sus compañeras reaccionen frente a este hecho? Tengan en cuenta que un hecho de hostigamiento sexual no solamente tiene un impacto nocivo y que atenta contra los derechos fundamentales de la persona quien lo sufre, sino que también tiene un impacto muy negativo en el ambiente de trabajo. Entonces, procurar que las relaciones de trabajo sean armoniosas, respetuosas, y donde siempre se respete la libertad, ¿no? La libertad sexual de la otra persona nos va a beneficiar a todos, va a tener una redundancia positiva a todos, porque eso va a mejorar el ambiente de trabajo, va a mejorar las relaciones, va a mejorar la confianza que existe entre todos. Bien, entonces lo dejo aquí, decirles nuevamente que desde la Defensoría del Policía estamos a su disposición para atender todas sus dudas, quejas y consultas. Y les agradezco muchísimo su atención, agradezco en especial al señor mayor PNP Elmer Martín Sutarabildo, comisario de la Comisaría PNP de Santa Isabel de Caraballo, por su disposición y por la gentileza de permitirnos participar en esta jornada de sensibilización. Muchas gracias por su atención. Señorita. Señores policías, ¿alguna pregunta que tengan para la doctora Claudia? Por favor, adelante. Buenos días. Me gustaría hacerle una pregunta a la expositora. Adelante, señor Sayas. ¿Cómo está? Buenos días. Primero, Buenos días. agradecerle. Estoy seguro que mis colegas ha sido muy interesante la cátedra que nos ha dado, la charla informativa. Ojalá que sigan estas charlas con otros temas importantes para el día a día de nuestro cotidiano servicio. Y hacerle una pregunta, si usted tiene la estadística de denuncias por este tema de acoso, ¿y cuántos han sido resueltos? Esa es una pregunta que quisiera hacerle. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Mire, a ver, déjenme chequear. Tengo una estadística que es del año de la policía, me imagino que me está haciendo la consulta. La última estadística que nos facilitó la Oficina General de Integridad Institucional, ¿no? Que ustedes saben que es la oficina que pertenece al Ministerio del Interior, que tiene a su cargo, digamos, toda la coordinación de las funciones de Inspectoría General.
que en el año 2018 se habían presentado, eran alrededor de 5 denuncias de hostigamiento sexual. Y si la memoria no me falla, fueron 3 sancionados. Todos eran suboficiales. Entonces sí les puedo decir, ¿no?, que evidentemente esta estadística no refleja pues la verdadera dimensión del problema, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando lamentablemente los hechos de hostigamiento se dan de oficiales a suboficiales, las denuncias no se llegan no se llegan a materializar. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque a veces llegan los casos aquí y nos hacen las consultas, ¿no? Y hasta esto, como les decía, ha sido antes del 2018, porque ahora, a partir del nuevo reglamento, las denuncias ya se pueden presentar a Defensoría del Policía, ¿no? Pero aún así, tengo que decirles que no son muchas las denuncias. Sin embargo, sí quiero hacer una reflexión en torno a su consulta. Las denuncias sobre su ocurrencia, de acuerdo a los registros administrativos, verdaderamente no son muchas. Pero ¿qué pasa? Sabemos por encuestas que se han aplicado, encuestas poblacionales que se han aplicado, sobre, por ejemplo, cuántas personas han sido víctimas de hostigamiento sexual en los últimos 12 meses. Por ejemplo, en una encuesta que hizo Datum Internacional en el año 2017, en la que participaron 11 países de la región, se consultó la consulta que estuvo dirigida, digamos, a todas las participantes del estudio fue ¿cuántas fueron víctimas de hostigamiento sexual en los últimos 12 meses? Y contestaron, el 24% refirió que fueron víctimas de hostigamiento sexual. Y en el caso concreto de Perú, 41% refirió que fueron víctimas de acoso sexual en los últimos 12 meses. Luego nosotros en Defensoría del Policía hicimos una encuesta dirigida a oficiales de armas femeninas en el año 2018. También consultamos acerca del hostigamiento sexual. Y cuando hicimos la consulta de cuántas habían sido víctimas, en torno al 25% señalaron que habían sido víctimas de alguna forma de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, pero solamente, si la memoria no me falla, discúlpenme que no tenga la estadística acá, pero menos del 15% denunció, ¿no? Entonces, esto para que tengan ustedes en consideración por qué es tan importante insistir con este tema, ¿no? Porque lamentablemente todavía hay mucho temor, desconocimiento de la norma, ¿no? Y a veces lo que se denomina un mal espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, es válido que hagamos estas reflexiones, es válido que nos cuestionemos a nosotras y a nosotros mismos respecto de qué hacemos frente a este hecho, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Porque realmente a veces solo bastaría que la sanción fuera una sanción social entre nosotros, que nosotros le pasáramos la voz al compañero, oye, ella no quiere, ¿no? O fortalecer, empoderar a la compañera y decirle, dile que no, nosotros te apoyamos, ¿no? Entonces, verdaderamente es una tarea de todos y de todas, ¿no? Donde estemos todos de acuerdo en que hay que tener tolerancia cero al hostigamiento sexual. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, para la doctora Claudia Rosas? Adelante. Doctor Claudio Rosa, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Dávila. Buenos días, felicitaciones por su extraordinaria ponencia. La verdad que ha sido muy docente esta y nos apreciamos de haber participado en esta disertación. Me pareciera que se haría pertinente el uso de otra terminología en vez de favor sexual, en vez de gratificación sexual, en vez de placer sexual, que es la búsqueda del atacante, con la finalidad de no afectar de forma alguna a nuestras queridas damas, que se utilizara el término busca victimizar sexualmente, busca violentar sexualmente. ¿Cree usted
podría utilizarse. Sí, claro, por supuesto es pertinente. Sí, y le agradezco mucho su comentario. Es que como a veces no queda claro, ¿no? Porque en verdad, en el ámbito de la sexualidad, lamentablemente pues se han construido muchos estereotipos, hay que decir, ¿no? Por ejemplo, esto de que cuando la mujer dice que no es sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te dice que no, en verdad quiere que la conquistes, ¿no? O que otro estereotipo, por ejemplo, que la conquista supone doblegar su voluntad, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? O sea, a nosotros nos parece, bueno, en este caso a mí me ha parecido útil, ¿no? Siempre señalar que cuando es una conducta de connotación sexual, ¿no? Esto supone que quien ejerce la conducta intenta obtener algún tipo de gratificación, pero sometiendo la libertad y, como bien usted ha señalado, violentando, ¿no? La libertad de la víctima, ¿no? Entonces, sí, es verdad, es necesario hacer este énfasis en que la gratificación no es así, pues gratificación libremente, sino que para que haya esta gratificación hay una violencia de por medio, ¿no? Hay un intento de doblegar la libertad y la autonomía y someter la libertad de la otra persona, ¿no? Gracias, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Ha sido extraordinariamente docente. Muchas gracias, señor Dávila, a su orden. Bien, ¿alguna otra pregunta, efectivos policiales? Adelante, por favor. Bien, a nombre del director general de la Defensoría del Policía, doctor Eber Ruiz Vargas, agradecemos la ponencia de la doctora Claudia Rosas Simas, así como al mayor PNP Elmer Martín Suta Arbildo, comisario de la Comisaría Santa Isabel, y al alférez Irwin Arturo Sánchez Ramón, por su decidido apoyo a la realización de esta capacitación virtual y, por supuesto, las gracias a todos ustedes por su participación y tan valioso tiempo. Que tengan muy buen día. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señorita. Buenos días. Lupi. Una charla laboral, hombre.